los hospitales conectados. Buenas tardes. En Zambrano ya estamos conectados, doctora. Gracias, Carmen. Metro y Sanjo. Estamos conectados de mi computadora, doctora. Sí, recuérdame en qué hospital está, Cintia. En Sanjo, doctora. Perfecto, Metro. Para no retrasar a Vicky, yo creo que vamos comenzando y que nuestros compañeros del Metropolitano se incorporen. Adelante, Vicky, gracias. Gracias, doctora. Ahorita comenzamos. Hola, buenas tardes. Gracias a todos los que se conectaron a tiempo. Con mucho gusto les presento a la doctora Victoria Delgado, que va a presentar su sesión magistral titulada Diálisis peritoneal de la teoría a la práctica. Buenas tardes, vamos a comenzar la sesión de hoy. El tema, como ya se mencionó, es diálisis peritoneal de la teoría a la práctica. Soy Victoria Delgado, R1 de Medicina Interna, y doy gracias a mis asesores por su ayuda, la doctora Alejandra Esparza, R3, y la doctora Mónica Sánchez. Empezando con la agenda del día de hoy, vamos a ver objetivos, introducción, fisiología básica, epidemiología, sistemas y soluciones, los factores a considerar para la indicación de diálisis peritoneal, los tipos de diálisis que existen, complicaciones más frecuentes, cómo indicar la diálisis peritoneal y mensajes para llevar a casa. Las abreviaturas más mencionadas en esta presentación van a ser ERC, enfermedad renal crónica, DP, diálisis peritoneal, DPCA, diálisis peritoneal continua ambulatoria, DPA, diálisis peritoneal automatizada, y PG, productos de degradación de la glucosa.
Los objetivos que se van a ver, vamos a pasar la fisiología peritoneal básica, conocer los diferentes sistemas y soluciones para individualizar la diálisis peritoneal, conocer los factores a considerar en el reclutamiento de los pacientes, revisar las complicaciones más frecuentes que se presentan en pacientes sometidos a diálisis peritoneal, entender las diferencias y el funcionamiento entre diálisis peritoneal continua ambulatoria y automatizada, y aprender a indicar una diálisis peritoneal de manera personalizada de inicio y ajustes básicos. Como introducción, vamos a empezar con la historia. La palabra diálisis significa paso a través o separación. Fue utilizada originalmente por Thomas Graham en sus experimentos de 1861. En el siglo XVI se popularizó el drenaje de la citis, esto por la frecuencia de hidropesía que se ilustrado en las pinturas de la época. Se decidió curar la ascitis al introducir solución de agua de Bristol y claret, que es vino de Bordeaux, en la cavidad peritoneal después del drenaje, con el fin de bloquearla, evitando que se reprodujera ascitis. Por esto se desarrolló la técnica de Warwick, que constituía en una irrigación continua del peritoneo con implantación simultánea de 2 trocares que permitía llenar e irrigar de manera simultánea la cavidad peritoneal. Esta técnica se siguió utilizando durante los primeros años de la diálisis peritoneal y el nacimiento de la diálisis peritoneal fue en 1742. En 1987, Twardowski publicó los fundamentos del test de equilibrio. Esto permitía establecer la capacidad funcional del peritoneo previo a su uso y lograr así la elección más adecuada de cómo dializar al paciente al permitir medir la capacidad de dializar puntos y ultrafiltrar por parte del peritoneo. Y con esto se concluyó que no todos los peritoneos son iguales desde el punto de vista funcional. John Putnam Merrill se considera el padre de la nefrología, es pionero en el acceso peritoneal crónico y durante su residencia participó como un investigador principal para el desarrollo de riñón artificial, creando la primera máquina dializadora. Y como dato, la diálisis peritoneal continua ambulatoria cumple 36 años de su primer uso y se emplea en la mayoría de los países del mundo. Hablando un poco de anatomía, el peritoneo se divide en la capa visceral y parietal. La visceral cubre los órganos abdominales y representa el 80% de la superficie total, y la parietal recubre la superficie inferior del diafragma y la superficie interior de la pared abdominal. En la imagen se observa cómo pasa el catéter a través de la pared abdominal. El dializante pasa a través del catéter y permite que permanezca en cavidad peritoneal, y ahí es donde se realiza el intercambio de solutos y la ultrafiltración, y posteriormente se drena. Y este proceso se repite. Se instila líquido dializado en la cavidad peritoneal, como se observa en la imagen, y los solutos se difunden desde la sangre en los capilares peritoneales hacia el dializado. Este intercambio es análogo a la hemodiálisis extracorpórea. El gradiente de presión transmembrana crea una fuerza para la ultrafiltración desde los capilares al dializado. Y esto involucra una presión osmótica creada por la instilación intraperitoneal de dializado hipertónico. El agente osmótico que se utiliza principalmente es la glucosa a concentración de 1.25, 2.5 o 4.25. Y en esta imagen podemos observar que la transferencia de solutos es de manera bidireccional. Solutos como la urea, el sodio y la creatinina se difunden desde los vasos sanguíneos hacia la cavidad peritoneal, y la glucosa se difunde desde el líquido de diálisis hacia los capilares peritoneales. Y la tasa de transferencia de solutos a través del peritoneo depende del gradiente de concentración y del grado de vascularización del peritoneo, que varía en cada paciente, y recordar que las concentraciones altas de glucosa ejercen presiones osmóticas más altas que efectúan mayores grados de ultrafiltración.
Pasando a epidemiología, más de 272,000 pacientes reciben diálisis peritoneal a nivel mundial. Esto representa el 11% de la población en diálisis y la tasa de crecimiento anual a nivel global es del 8%, a comparación de la hemodiálisis, que es de un 6 al 7%. Esto porque hemos visto que ha aumentado la prevalencia de diálisis peritoneal y ahora tiene más fuerza como opción terapéutica. Los principales países desarrollados en términos de prevalencia de diálisis peritoneal en el 2018 fueron Hong Kong, Taiwán, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Singapur. Y la Fundación Mexicana del Riñón reportó 102,000 personas con enfermedad renal crónica, 55,000 pacientes y 55,000 pacientes reciben tratamiento renal sustitutivo con diálisis. Pasando a la epidemiología en México, en la primera gráfica podemos observar las causas de insuficiencia renal crónica podemos ver que diabetes mellitus e hipertensión arterial son las causas principales. Y en la segunda gráfica vemos la distribución de las terapias dialíticas. En el segundo nivel, el 32% consta de una hemodiálisis extramuros, el 27% de una diálisis peritoneal automatizada y el 24% de una diálisis peritoneal continua ambulatoria. Y en la primera gráfica vemos cómo en Nuevo León la diálisis peritoneal está alrededor de 2,000 pacientes, la hemodiálisis de alrededor de 1,000. Y en la segunda gráfica están los costos anuales de cada terapia y vemos cómo la diálisis peritoneal continua ambulatoria es más barata que la continua, que la automatizada y que la hemodiálisis. Pasando a sistemas y soluciones, las partes del catéter se dividen en tres. Primero está la intraperitoneal, la intramural, que es la subcutánea, y la externa, que es la parte visible. En esta imagen podemos ver que es un sistema en Y. Y primero está el catéter permanente, el set de transferencia, que ahorita se va a hablar más de él, la tapa desechable y la pinza. Hablando primero del catéter, las diferencias de catéter se diferencian de sus partes intraperitoneales y subcutánea. La diferencia son en cuanto al diseño, pueden ser en espiral, recto o en cuello de cisne. El material, que está el de silicona o poliuretano. El de silicona es el que se usa actualmente, el de poliuretano ya no se fabrica por complicaciones asociadas, y el número de manguitos, que pueden ser 1 o 2. Y hablando específicamente de cada uno de ellos, el cuello de cisne disminuye las infecciones de orificio de salida, disminuye el desplazamiento del catéter y la protrusión subcutánea. En espiral disminuye el dolor a la infusión y los traumatismos y laceraciones viscerales. Y el de doble anilla, hay mayor supervivencia del catéter, disminuye la peritonitis y las complicaciones con el orificio. Y aquí podemos ver el set de transferencia. El sistema de transferencia conecta las bolsas con las soluciones de diálisis peritoneal con el catéter peritoneal o el prolongador. En esta imagen podemos ver el prolongador, es esta parte de aquí, y es un tubo conectado al catéter que se cambia periódicamente y evita el deterioro por el pinzado repetitivo. Empezando por el sistema simple, este es antiguo, actualmente está en desuso y tenía una alta incidencia de peritonitis. El sistema en Y es el tubo tiene forma de Y, como vimos en la imagen previa, y entre intercambios no hay sistema conectado al catéter, y el de doble bolsa es el más utilizado actualmente y ambas bolsas están conectadas ya al sistema en Y. Y los últimos dos mencionados tienen una menor incidencia de peritonitis en comparación con el sistema simple. En la figura A vemos el sistema simple. Aquí la bolsa queda conectada y se enrolla el catéter. Y en la imagen B y C vemos el sistema en Y y el de doble bolsa, que la diferencia entre cada uno de ellos es que en el de doble bolsa el sistema en Y ya está conectado a las bolsas. Y en el de doble bolsa. Y en el sistema en Y no está el sistema en Y conectado a las bolsas, sino que se tienen que conectar aparte.
El sistema de transferencia se acopla a un conector. Ahora, ¿qué es el conector? Este está situado en el extremo del catéter y los sistemas de conexión y desconexión permiten conectar y desconectar el sistema de la bolsa de forma rápida y segura. Inicialmente eran de plástico, sin embargo se podían romper muy fácilmente o desconectarse accidentalmente y por lo que se desarrollaron el material de titanio. Y podemos ver que los de plástico resistentes que existen actualmente no previenen infecciones, cuestan aproximadamente 15 pesos y son desechables. Y el de titanio previene infecciones, cuesta alrededor de 4,000 a 5,000 pesos y tienen una duración indefinida. Hablando ahora de los envases, estas pueden ser bolsas convencionales, que son cámara única, y las bolsas convencionales son las bolsas PISA con las que hemos estado en contacto en los hospitales, y las nuevas soluciones están envasadas en bolsas bi o tricamerales. Estos permiten esterilizar la glucosa con un pH bajo, disminuyen la producción de productos de degradación de glucosa y separan el bicarbonato de calcio y magnesio que evitan su precipitación. Y este sería el resultado final de una adecuada colocación de un catéter Tenkov. ¿Cuándo y cómo iniciar la diálisis peritoneal posterior a la inserción del catéter? Se recomienda iniciar la diálisis después de 2 semanas de la implantación. Esta es una recomendación basada en opinión de expertos y estudios observacionales. No contamos con estudios aleatorizados y se ha visto que se disminuyen las complicaciones mecánicas e infecciosas. Sin embargo, se ha visto que esperar 4 semanas disminuye más estas complicaciones. Y es importante iniciar con infusiones de 500 a 1000 mililitros y asegurar un drenaje completo. Es importante conocer los 3 escenarios clínicos de un mal funcionamiento del catéter. El primer escenario es cuando el líquido peritoneal no entra ni sale. Esto se puede deber a un acodamiento del catéter u obstrucción de fibrina. Y en estos casos se debe de aspirar el catéter con jeringa estéril. Y si ya esto no funciona, se debe de introducir suero salino con heparina a presión. Y el siguiente paso sería 10,000 unidades de uroquinasa en 100 cc de suero salino en gotero durante 1 hora. El segundo escenario es líquido peritoneal entra, pero el drenaje se detiene de inmediato. Esto se puede deber a un atrapamiento del catéter por el epiplón y es importante fijar o resecar el epiplón por medio de una omentectomía. Y el tercer escenario es una infusión rápida y completa. Hay un drenaje normal al principio, pero luego es lento e incompleto. Y la causa más común de esto es estreñimiento. Igualmente puede deberse a un desplazamiento del catéter. Y es importante tener en cuenta estos escenarios, ya que nosotros al ser médicos de primer contacto debemos tener en mente una sospecha clínica según las características que presenta el mal funcionamiento del catéter para determinar o tomar la decisión si es necesario iniciar un manejo oportuno con medidas terapéuticas sencillas o si se requiere de manejo quirúrgico. Como es en el caso de un paciente en el que entra el drenaje pero luego se detiene y nos reportan que el líquido peritoneal está entrando de manera adecuada pero se detiene, se debe de sospechar de un atrapamiento del epiplón y en este caso sí es importante la interconsulta con cirugía y en dado caso de que la infusión es rápida y completa y el drenaje normal pero luego se vuelve lento, debemos de sospechar de estreñimiento, debemos de evaluar si el paciente está evacuando, en dado caso si no está evacuando administrar laxantes y podemos corroborar esto por medio de una radiografía. Y en la imagen vemos un coágulo de fibrina con la forma del catéter que está extraído a los pocos días de la inserción y al no tener un lavado de catéter adecuado. Las soluciones están compuestas de diferentes aspectos. Están los electrolitos, el buffer, el agente osmótico, la biocompatibilidad y los productos de degradación de glucosa.
Iniciando con los electrolitos, las soluciones no contienen potasio, las concentraciones de sodio son de 132 a 134 y recordar que concentraciones más altas de sodio limitan la difusión limitan el aclaramiento peritoneal de sodio por difusión. La concentración de calcio es de 1.25 y 1.75 milimoles y de magnesio de 0.25 a 0.5 milimoles. El buffer más comúnmente utilizado es el lactato, sin embargo se han comercializado lactato con bicarbonato o solo bicarbonato para los envases bicamerales para separarlo de calcio y magnesio y evitar su precipitación. La glucosa es el agente osmótico más utilizado. Hay concentraciones de 1.25, 2.25 y 4.25 y concentraciones más altas de glucosa obtienen una mayor ultrafiltración. Y el cuarto componente, los productos de degradación de glucosa. Estas son moléculas generadas a partir de glucosa que son tóxicas y la 3,4-didesoxiglucosona se ha considerado ser el más letal para leucocitos y para células mesoteliales. La concentración de productos de degradación de glucosa depende del pH de esterilización de la glucosa y concentración de la glucosa. A menor pH de esterilización de la glucosa, menor productos de degradación y el pH óptimo para la esterilización para disminuir estos productos es de 2 a 3. Hablando de la biocompatibilidad, esta es la capacidad de un sistema de cumplir su función sin generar respuesta significativa del huésped. Las bolsas convencionales, que son a las que hemos tenido acceso en nuestro medio, son las más bioincompatibles y esto es porque tienen una alta concentración de glucosa y de productos de degradación de glucosa, un bajo pH y altas concentraciones de lactato. Hay consecuencias de esta bioincompatibilidad, como por ejemplo empeoramiento de la defensa peritoneal, contrainfecciones, la fibrosis, cambios diabetiformes de vasos y esclerosis peritoneal. Por esta razón se crearon nuevas soluciones con un pH neutro, sin lactato, sin glucosa y bajas concentraciones de los productos de degradación de glucosa. Las soluciones convencionales, como ya se comentó, son a las que tenemos acceso en nuestro medio, tanto público como privado. Estas son unas bolsas unicamerales. La glucosa es el agente osmótico utilizado y el lactato como buffer. Tienen un pH bajo, un alto contenido de productos de degradación de glucosa y tienen problemas de biocompatibilidad. La glucosa como agente osmótico tiene complicaciones metabólicas como por ejemplo la hiperglucemia, hiperlipidemia y la obesidad. Y el pH que se utiliza en estas soluciones es de 5 a 6, en rango de 5 a 6, normalmente 5.5, y un pH bajo previene la caramelización de la glucosa y disminuye la generación de productos de degradación de glucosa, por lo que un mayor descenso de este disminuiría más la generación de estos productos, sin embargo, provocaría mucho dolor a la infusión. Y es importante tomar en cuenta que las soluciones convencionales dañan la membrana peritoneal a largo plazo. Y en esta tabla podemos ver un resumen de lo que ya se comentó. Las convencionales, a las que ya se mencionó que son las que tenemos acceso, estas son monocamerales. El agente osmótico que se utiliza es la glucosa. Tienen un alto contenido de productos de degradación de glucosa que son tóxicos y el pH de infusión es de 5.5. El buffer utilizado es el lactato. Las soluciones con agentes osmóticos, el envase es monocameral, el agente que se utiliza es icodextrina o aminoácidos, el contenido de productos de degradación de glucosa es bajo a comparación de las convencionales, el pH de infusión es más alto y el buffer igualmente es lactato, y las soluciones glucosadas biocompatibles, que serían la solución ideal para la mayor parte de los pacientes, estas contienen un envase bicameral, el agente osmótico que se utiliza es la glucosa, el contenido de productos de degradación de glucosa es bajo, el pH de infusión es más alto a comparación de las dos soluciones previas y el buffer que se utiliza puede ser lactato, bicarbonato o lactato y bicarbonato. Hay dos abordajes para el diseño de nuevas soluciones de diálisis peritoneal. Primero está el uso de bolsas biotricamerales, que
que mejoran las soluciones glucosadas, y el segundo es una sustitución de glucosa por otros agentes osmóticos como la icodextrina o los aminoácidos. Iniciando con las bolsas biotricamerales, estas permiten esterilizar la glucosa a un pH bajo y separar el bicarbonato de otras soluciones. Una ventaja que tienen es mayor biocompatibilidad, y inconvenientes serían efectos adversos de la propia glucosa y el acceso limitado en México. Y la icodextrina, por otro lado, es una solución isoosmolar, induce ultrafiltración por presión oncótica y se absorbe más lento. La ultrafiltración es lineal. El principal objetivo de la icodextrina es ultrafiltrar. Es una solución isoosmolar, como ya se mencionó, y la ultrafiltración va a ser inducida por una presión oncótica. Como es una filtración lineal, va a ser muy útil en pacientes con sobrecarga de volumen. Y estos son los costos de cada una de las imágenes. En las primeras tres vemos las bolsas PISA con las diferentes concentraciones, la amarilla, la verde y la roja para 1.25, 2.5 y 4.25. Tienen un costo alrededor de 124 pesos cada una. Las segundas imágenes son bolsas bicamerales y tricamerales. Estas tienen un costo de 140 pesos cada una. Y esta última es una bolsa de icodextrina y tiene un costo de 140. Los factores a considerar para la indicación de diálisis peritoneal. Las ventajas de esta terapia es que es ambulatoria, hay función renal residual más duradera, hay mayor flexibilidad en el tiempo del paciente, la posibilidad de realizar tratamiento en las noches y el menor riesgo de hipotensión a comparación con la hemodiálisis. Y algunas desventajas es la capacitación del paciente y el familiar, que se realiza de manera diaria, hay más responsabilidad en el tratamiento, las infecciones pueden ser graves y el riesgo de hiperglucemia. Los factores a considerar son tanto de la industria, el sistema de salud, el paciente y las instalaciones. En la industria podemos tomar en cuenta el costo de las soluciones y la oferta-demanda de las soluciones. En el sistema de salud están los incentivos financieros y la cobertura de salud. Y en las instalaciones, la disponibilidad de cirujanos, el proceso de entrenamiento, el cumplimiento de guías clínicas y el apoyo de infraestructura para inicio inmediato. Con esta última nos podemos relacionar mucho en el hospital al tener pacientes que necesitan de manera urgente iniciar diálisis peritoneal y por cuestiones de administrativos de quirófano o la cantidad de pacientes es imposible pasarlos a quirófano para colocación de catéter Tenkov de manera rápida y se inicia la diálisis en semanas al tener la colocación del catéter. Y para el paciente hay circunstancias clínicas y psicosociales. Algunas circunstancias clínicas que nos llevarían a una tendencia de la hemodiálisis serían enfermedades gastrointestinales, como por ejemplo la enfermedad inflamatoria intestinal, la diverticulitis, neoplasia peritoneal o múltiples adherencias. Y lo que nos llevaría a una tendencia a diálisis peritoneal sería la dificultad de tener un acceso vascular para iniciar la hemodiálisis en niños menores de 5 años, el mantenimiento de la función renal residual y una enfermedad transmisible. Y hablando de las circunstancias psicosociales, lo que llevaría a la hemodiálisis sería una disfunción cognitiva sin red de apoyo, problemas psiquiátricos severos, pacientes sin hogar o falta de higiene, como nos hemos topado en muchas situaciones en el hospital. Y lo que llevaría a la tendencia de la diálisis peritoneal sería una gran necesidad de independencia del paciente, viajes frecuentes, mantener la vida laboral activa o que vivan lejos de un centro a hemodiálisis. Y en el 2018 se realizó un cuestionario de satisfacción de ventajas y desventajas de la diálisis peritoneal y por percepción del paciente hay una buena aceptación de esta modalidad de tratamiento sin referir muchas desventajas
y con una alta prevalencia de satisfacción con respecto a las ventajas que les puede brindar esta modalidad. Y siendo las ventajas más relevantes, el no perder el tiempo en el desplazamiento con un 91%, mayor flexibilidad en su tiempo con 87% y tener más contacto familiar con un 83%. Y las desventajas principales fueron tener un espacio necesario para mantener el tratamiento y la menor supervisión médica. Las contraindicaciones absolutas para una diálisis peritoneal son adherencias peritoneales secundarias a una cirugía previa, malformaciones anatómicas no corregibles, trastornos psiquiátricos graves, falta de colaboración del paciente y una incapacidad física para el cuidado, tanto personal como de los familiares. Y es importante tomar en cuenta las indicaciones para el reentrenamiento tanto del paciente como del familiar. Esto sería una hospitalización prolongada, peritonitis o infección del catéter, cambios en la agudeza visual o alteración mental, cambio de proveedor o otro tipo de conexión, cambio del cuidador e interrupción del tiempo de diálisis peritoneal. Es importante tomar en cuenta estos momentos para preguntarnos como médicos tratantes si el paciente sigue siendo candidato ideal para la diálisis peritoneal. Los tipos de diálisis que existen, está la continua ambulatoria. Esta es manual, se realiza de 3 a 4 veces al día. El líquido dializante permanece en la cavidad peritoneal entre intercambios y es ambulatorio. Al no estar conectados a la máquina, se puede hacer de manera ambulatoria y en la imagen podemos ver cómo se realiza. Y la diálisis peritoneal automatizado, esto se necesita de la utilización de una cicladora, es que realiza una serie de intercambios durante un periodo de varias horas. Esta se puede programar a distancia, no se puede conseguir en farmacias, más bien se adquiere a través de un instituto como el ISSSTE o el IMSS, o rentas con farmacéuticas y tiene un costo de 20 a 25 mil pesos al mes. Y en esta imagen vemos el software para la programación a distancia que se puede hacer de manera remota. El nefrólogo puede programar la diálisis y puede observar si el paciente se ha estado realizando las diálisis peritoneales, de qué manera y con qué frecuencia. En esta tabla vemos las definiciones de cada uno de los tipos de diálisis. La continua ambulatoria, de la que ya se habló, que se realiza manual, el drenaje de líquido lítico varias veces al día. Es una técnica sencilla, es fácil de aprendizaje y menor costo. La automatizada, que usa la cicladora y normalmente es nocturna, hay más comodidad. La diálisis peritoneal incremental se refiere al iniciar diálisis peritoneal en dosis bajas y con incrementos leves como sea necesario para compensar la función renal residual. Y la diálisis peritoneal de inicio urgente es iniciar la diálisis menor a 2 semanas de la colocación del catéter. Las complicaciones más frecuentes, estas se dividen en infecciosas y no infecciosas. En infecciosas está la peritonitis, que es la más común, la infección del orificio de salida, la infección crónica del manguito externo y la tunelitis. Y las no infecciosas, los traumatismos, seromas, eventraciones y destrucción del manguito superficial. En estas tablas podemos ver la mortalidad y morbilidad en México. En la primera están las causas de morbilidad y la peritonitis se encuentra como primera causa en la diálisis peritoneal. Y en la segunda tabla vemos que el número 2 está el choque séptico, esto secundario a la peritonitis como causa de mortalidad. Ahora pasando a las infecciosas. La peritonitis asociada a diálisis peritoneal es la causa principal que contribuye a la muerte en más del 15% de los pacientes con diálisis peritoneal. Un episodio de peritonitis severa o múltiples episodios de peritonitis disminuye la capacidad de ultrafiltración peritoneal y es la causa más común de que los pacientes se pasen a hemodiálisis.
Las definiciones de cada tipo de peritonitis. Está la refractaria. Esta es una falla en el aclaramiento del efluente de la diálisis después de 5 días de un antibiótico correcto. La recaída, que es un episodio que ocurre dentro de las primeras 4 semanas de completar antibiótico de un episodio previo y tiene el mismo organismo con el que se cumplió el antibiótico. El recurrente, que aquí vemos un organismo diferente, y la repetida es un episodio que ocurre en más de 4 semanas de completar antibiótico y se observa el mismo microorganismo. Para la prevención primaria está el uso profiláctico de antibióticos antes de la inserción del catéter. Esto se puede hacer con vancomicina, cefazolina, gentamicina y cefuroxima. Y esa es una evidencia 1A. El diseño del catéter, el entrenamiento del uso correcto de la diálisis peritoneal, tanto por enfermería o por familiares, una detección oportuna y antibiótico-terapia temprana para infecciones del sitio de salida y túnel del catéter, y se puede realizar por antibiótico tópico como mupirocina o gentamicina. Se prefiere la gentamicina por la alta resistencia. Y los antibióticos sistémicos profilácticos previa a una colonoscopia o procedimiento ginecológico invasivo. Esta es una evidencia 2C y 2D. Y se puede utilizar ampicilina IV con o sin aminoglucósidos o con metronidazol. Y como prevención secundaria está la nistatina oral o fluconazol durante el tratamiento de antibiótico para disminuir el riesgo de peritonitis fúngica secundaria. Y esto es una evidencia 1B. Para realizar el diagnóstico se necesitan 2 de 3 de las siguientes características. Primero está el daño clínico, que puede ser por datos clínicos, que puede ser por dolor abdominal o efluente de la diálisis que esté turbio. El segundo es un recuento de leucocitos que sea mayor a 100 células y esto con más de 50 neutrófilos. Eso tiene que ser después de un tiempo de permanencia de al menos de 2 horas. Y el tercer punto son cultivos positivos. Hay que tomar en cuenta el recuento celular, el diferencial, tinción de Gram y cultivo. El manejo se debe de realizar un manejo empírico cuando hay sospecha. La duración del manejo es de 2 o 3 semanas y se debe de iniciar con cobertura tanto para gramos positivos como para gramos negativos. Para gram positivos se utiliza vancomicina o cefalosporinas de primera generación y para gramos negativos cefalosporinas de tercera generación o aminoglucósidos. La administración de estos es una administración intraperitoneal y la vancomicina intraperitoneal se administra cada 4 a 5 días a comparación de los otros medicamentos y niveles de vancomicina deben ser mayores a 15 microgramos por mililitro para mantener una eficacia. Ese es un algoritmo del manejo inicial. Primero deberemos hacer una evaluación clínica, examinar el orificio de salida y el túnel de catéter y una muestra de líquido peritoneal. Debemos de tomar el recuento celular, cuenta diferencial, tinción de Gram y cultivo. Posteriormente, iniciar un antibiótico empírico, permitir infusión del antibiótico por al menos 6 horas y cobertura para gramos positivos y gramos negativos, que ya se mencionó, o puede ser monoterapia con cefalosporinas de cuarta generación. Y también un tratamiento adyuvante con analgesia, profilaxis fúngica, evaluar si hay una mejoría clínica y repetir el recuento celular y cultivo a los 3 a 5 días. Entonces, ampliando un poco el esquema anterior, iniciar el manejo empírico, como ya se mencionó, repetir recuento celular y cultivo a los 3 a 5 días. Si hay una mejoría clínica, continuar el antibiótico, ya sea con gramos positivos o gramos negativos, dependiendo del microorganismo que se aisló. Y si la peritonitis se resuelve, pero hay persistencia de infección del sitio del orificio de salida o del túnel, se debe retirar el catéter. Por el otro lado, si no hay mejoría, se debe de volver a cultivar y se debe de evaluar. Si hay mejoría clínica a los 5 días con un antibiótico correcto, se debe de retirar el catéter. Y en esta gráfica, en esta tabla, vemos las dosis de los antibióticos intraperitoneales. Solamente es importante tomar en cuenta que la amikacina, la gentamicina y la amicina no se realizan, no se recomienda que se administren de manera continua en todos los recambios. Y aquí continuamos con más medicamentos y dosis de vía intraperitoneal. Otras infecciones
que podemos tener presentes es la infección del orificio de salida. Este es enrojecimiento y exudado purulento, y los organismos más comúnmente aislados son Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. Y en la imagen de al lado se observa la infección del sitio de salida. La tunelitis es una tumoración, hay enrojecimiento, dolor, fistulización, y la ecografía es muy necesaria para el diagnóstico y seguimiento. En estos casos se debe de administrar antibiótico-terapia por vía sistémica de 2 a 4 semanas, y en la imagen vemos la flecha azul indica una fistulización en el trayecto del túnel. Y la tercera es una infección crónica del manguito externo, que es una infección por el mismo germen que persiste a pesar de antibiótico-terapia, y es necesaria la destrucción quirúrgica bajo anestesia local con creación de un nuevo túnel y orificio de salida. Ahora, hablando de las complicaciones no infecciosas, los traumatismos pueden ser tirones del catéter que causan lesiones en el orificio de salida y riesgo de sobreinfección. Los seromas, que son exudados serosos por el orificio de salida, es importante realizar un vendaje compresivo para favorecer su remisión. Las eventraciones, se necesita realizar una incisión muy pequeña para evitarlo al colocar el catéter, y puede acompañarse de ulceración y abdomen agudo. Y la destrucción del manguito superficial es una erosión de la piel y tejido subcutáneo que rodea el manguito. Hay ciertas indicaciones para el retiro del catéter, como por ejemplo una peritonitis refractaria, una peritonitis recurrente y recaída, infecciones refractarias del orificio de salida y túnel, y una peritonitis fúngica y por micobacterias no tuberculosas. Se debe de considerar el retiro en caso de que hay una peritonitis de repetición, una peritonitis causada por Mycobacterium tuberculosis y infecciones de múltiples enterobacterias. Ahora, ¿cómo indicar la diálisis peritoneal? Hay dos definiciones muy importantes. Primero está la diálisis adecuada. Esta es la administración de una dosis efectiva de diálisis capaz de mantener al paciente clínicamente asintomático, activo y con una corrección suficiente de componentes metabólicos y homostáticos que están alterados por la pérdida de la función renal. Y la segunda definición, la dosis de diálisis óptima, es aquella que no aumenta, reduce mortalidad y morbilidad asociadas a enfermedad renal crónica y al procedimiento dialítico mismo. Estos indicadores son los que vamos a tomar en cuenta para una diálisis adecuada. Está la presión arterial sistémica y balance de líquidos, la homeostasis ácido-base, control de líquidos y riesgo cardiovascular, estado nutricional, la hemostasis de electrolitos, presencia de inflamación, aclaramiento de moléculas medias, aclaramiento de solutos pequeños y la calidad de vida. Y como ya vimos, es tomar en cuenta situaciones clínicas y paraclínicas. La urea fue elegido como el soluto marcador para la cuantificación de diálisis. Esto por las siguientes situaciones. Porque hay una concentración, porque su concentración se encuentra aumentada en la insuficiencia renal, porque tiene un bajo peso molecular, alrededor de 60, y porque es distribución de volumen en agua corporal total, y la concentración es fácil de medir en sangre. Y los principales factores modificables de la prescripción dialítica que tomar en cuenta para alcanzar los objetivos recomendados en cuanto a depuración de solutos y agua son la frecuencia de los recambios, el volumen de recambios y la osmolaridad de las soluciones. De manera general, vamos a hablar del KTV-urea. Es un índice que mide aclaramiento fraccional de la urea. Puede expresarse como total, que es la suma del aclaramiento renal y peritoneal de la urea. Se expresa como un valor diario o semanal, y está adecuado al volumen de distribución de la urea misma, que está constituido por el agua corporal total, que se representa con la letra V. El KT peritoneal es la determinación de concentración de urea en recolección del dializado, drenado en 24 horas, y esto está dividido en la concentración plasmática media de la urea de 24 horas. Y el KT renal es la determinación de concentración de urea en la diuresis de 24 horas.
Y estas son fórmulas generales que se van a utilizar. La depuración fraccional de urea, como ya se mencionó, el KTB urea total al día toma en cuenta el peritoneal y el renal. Y el total a la semana, esto es multiplicado por 7. Y el aclaramiento de la creatinina refleja filtración de moléculas de mayor tamaño. El peso de la creatinina es alrededor de 112 y de la urea de 60. Y la meta de KTV a la semana es de 1.5 a 2. Los factores que influyen en el aclaramiento de los solutos, bueno, hay factores del paciente y de la prescripción. En los factores del paciente está la función renal residual, el tipo de transporte peritoneal y el tamaño corporal. Y de la prescripción está la modalidad dialítica, que puede ser continua ambulatoria o automatizada, el número de recambios y el volumen del recambio. Hablando del primer principio, este es el aumento de la frecuencia de los recambios. El esquema tradicional de diálisis peritoneal continua ambulatoria es de 4 recambios al día de 2 litros cada uno. Pacientes con menor tamaño o función renal residual significativa pueden comenzar su tratamiento con 3 recambios al día y tener una modalidad incremental dependiendo de la función renal. Y aumento de la frecuencia de los recambios con una permanencia mínima de 4 horas cada uno permite un aclaramiento eficaz de urea, pero menor de creatinina. La curva de equilibrio dializado de esta última continúa ascendiendo 4 horas después del inicio del periodo de permanencia. Y tomar en cuenta este aspecto muy importante. El aumento de frecuencia es menos efectiva que el aumento del volumen. Ahora, el aumento del volumen del recambio. El volumen de los recambios consigue un mayor aclaramiento de solutos que el aumento de la frecuencia de estos. El aumento de volumen produce aumentos proporcionales en el KTV, urea y aclaramiento de creatinina. El volumen de los recambios tiene limitaciones en la función de la capacidad de la cavidad peritoneal, y esto está relacionado al peso, a la superficie corporal, a la tolerancia del paciente, de fugas y hernias. Por lo que un mejor aclaramiento se puede realizar administrando la misma cantidad total de solución en menos intercambios con un volumen mayor. Y en este ejemplo, ambas soluciones se van a dializar 10 litros. Entonces, el primero es 4 recambios por 2.5 litros por sesión. Este es mejor que 5 recambios cada uno de 2 litros. El tercer principio es el aumento de la tonicidad de las soluciones. Es una maniobra que se traduce a un incremento en el volumen de ultrafiltración y se utiliza para el control de la hipervolemia. Es importante considerar complicaciones de las soluciones convencionales que están a base de glucosa como agente osmótico, las complicaciones metabólicas de las que ya se hablaron, y la icodextrina permite aumentar la capacidad de ultrafiltración y aclaramiento sin estas complicaciones metabólicas, recordando que la icodextrina es un aumento de la presión oncótica y va a aumentar la ultrafiltración de manera lineal. Por lo que el uso de soluciones hipertónicas como glucosa y icodextrina están indicados en pacientes con sobrecarga de volumen. Entonces, lo que vamos a hacer es iniciar con un esquema tradicional de diálisis peritoneal continua ambulatoria. El basal es 4 recambios con 2 al día, con 4 recambios de cada uno de 2 litros. Posteriormente vamos a valorar la depuración fraccional de urea y el aclaramiento de creatinina con las fórmulas que ya se mencionaron. Y por último vamos a ajustar la dosis, manteniendo una meta de KTV de 1.5 a 2. Los mensajes para llevar a casa. El sistema en Y y de doble bolsa disminuyen la incidencia de peritonitis. Las bolsas convencionales son las que tenemos más acceso y, sin embargo, son las que presentan menor biocompatibilidad. Es importante tomar en cuenta y darle importancia necesaria a los factores a considerar del paciente, tanto los clínicos como los psicosociales. El diagnóstico de peritonitis se hace con 2 de 3 criterios, que serían datos clínicos,
el conteo celular y o cultivo. Y el tercero es el tratamiento de primera línea en peritonitis, es la administración de antibiótico-terapia intraperitoneal con cobertura empírica tanto para gramos positivos como para gramos negativos, y ya dependiendo del microorganismo que se aísle, se debería ajustar. Indicaciones del retiro de catéter, principalmente la peritonitis refractaria, recurrente y recaídas. Iniciar diálisis peritoneal con dosis estándar de 4 recambios por 2 litros de manera personalizada. El volumen de los intercambios consigue un mayor aclaramiento de solutos que el aumento de frecuencia de estos, y en pacientes con sobrecarga hídrica se pueden utilizar soluciones hiperosmolares o con mayor generación de presión oncótica para lograr una mayor ultrafiltración, como serían las soluciones de dextrosa al 4.25 o la icodextrina. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Muy bien, Vicky, muchas gracias, muchas felicidades. No sé si hay algún nefrólogo presente que quiera hacer algún comentario. Buenas tardes, aquí ando yo. Cualquier duda, primero vamos a ver dudas que tengan y luego vamos a revisar algunos puntos importantes donde pudiéramos aportar algunas cositas. No sé primero si alguien tenga alguna duda. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias, Victoria y doctora, por la plática. Tenía una duda acerca, por ejemplo, de complicaciones por remoción de urea muy rápido. Creo que le llaman el síndrome posdialítico. No se menciona aquí, pero me llama la atención si existe algo similar en diálisis peritoneal y si esto puede pasar incluso en periodos largos, no necesariamente, por ejemplo, dentro de la primera hora o vaya, algo más crónico por exceso de remoción de solutos o de líquido, no sé. Sí, el síndrome posdialítico se refiere a todos estos cambios que ocurren por la rápida remoción de la urea. Generalmente durante las primeras 24 horas, durante la primera sesión de cualquier forma de diálisis, no debemos remover más del 30% de las toxinas que ese paciente tenía. Contrario a lo que se pueda creer, la urea, el nitrógeno de la urea, tienen receptores a nivel cerebral que desarrollan los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Entonces, estos pacientes ya tienen muchos mecanismos de adaptación cerebral que han desarrollado a lo largo de muchos meses, incluyendo receptores específicos para urea y para nitrógeno de urea a nivel cerebral. Entonces, cuando hay una reducción rápida de estas componentes, produce muchos cambios a nivel sistémico, cambios de la osmolaridad y cambios a nivel cerebral. Ahora, la diálisis peritoneal es considerada una forma lenta de terapia de reemplazo. La urea no alcanza a tener una remoción a través del peritoneo lo suficientemente rápida como para alcanzar a que estos cambios de la osmolaridad sean lo suficientemente rápido. De manera que en diálisis peritoneal, de manera clásica, no está descrita. Ahora, con lo que pasó por COVID, muchos centros en el mundo se quedaron sin la suficiente cantidad de máquinas de diálisis como para darle terapia dialítica, darle hemodiálisis a todos sus pacientes. En este sentido, hubo muchos centros que empezaron a utilizar diálisis peritoneal de emergencia con grandes dosis de diálisis peritoneal para intentar compensar a estos pacientes, ¿verdad? Que tenían un gran gasto catabólico. Incluso dando estas dosis de diálisis peritoneal tan altas, no se alcanza una remoción de urea tan importante como para producir o alcanzar un síndrome posdialítico. De manera que en diálisis peritoneal, de manera clásica, no está descrito, es más una patología propia de la hemodiálisis, pero no se descarta que pudiera pasar bajo la misma premisa de que la remoción rápida puede producirla. Muchísimas gracias, doctora.
Vicky, quisiera hacer un comentario rápido. ¿Podrías, por favor, regresarte a la parte donde revisamos las partes del catéter de diálisis? Que hablábamos del conector, que hablábamos de la línea de transferencia, que hablábamos de cómo debe salir el paciente de quirófano. Creo que un poquito más adelante. Esa, ahí. Miren, este asunto de la diálisis peritoneal es un tema que quizás hace algún tiempo nadie hubiese tocado, pero la realidad es que en nuestro sistema de salud muchos pacientes no van a tener acceso a hemodiálisis cuando lo necesitan. Somos un país pobre en donde los sistemas de salud no alcanzan para darle hemodiálisis de alta calidad a todos los pacientes. E incluso en el ambiente hospitalario, seguramente a muchos de ustedes ya les tocó, sobre todo el año pasado, la necesidad de iniciar diálisis peritoneal de urgencia, literalmente para salvar la vida. Y hay ahí un grupo de pacientes que salieron adelante con diálisis peritoneal intensiva, ahí en el Metropolitano, porque no teníamos otra cosa. Este asunto de la conexión y de las piezas necesarias para diálisis peritoneal es importante y no es que sea un berrinche de los nefrólogos ni es que queramos todo perfecto, pero hay sistemas de calidad mínimas que tenemos que tener para que la diálisis peritoneal sea de buena calidad, no aumente de manera importante la posibilidad de infecciones y a los pacientes les vaya bien. Y lo digo en el sentido estricto de la importancia de hacer las cosas correctamente, de la importancia de que los pacientes tengan su conector, idealmente de titanio, de la importancia de que los pacientes tengan una línea de transferencia, de la importancia de que los pacientes salgan de quirófano con un catéter, así como el que está en la fotografía, porque todo eso ya ha demostrado que disminuye la posibilidad de infecciones. Entonces, no es correcto ni se vale esa mexicanada de conectar el Yelco directamente, conectar el Venopac directamente, decir no pasa nada si hago ahí un intento de conectar. Claro que pasa. O sea, eso aumenta la posibilidad de peritonitis, aumenta la posibilidad de muerte por peritonitis y no es correcto, no es una buena práctica médica. Entonces, en ese sentido, la diálisis peritoneal es una excelente modalidad si las cosas se hacen como deben de hacerse. Y es una forma que no demerita nada en relación a la presencia de hemodiálisis. Entonces, eso como primer mensaje. Y como segundo mensaje, para todos aquellos que creen que en la vida van a tocar a un paciente con diálisis peritoneal, que no les va a tocar tomar decisiones, pues nada más recuerden que todos aquellos que hicimos servicio o van a hacer servicio social, les puede tocar tranquilamente en su consulta un paciente que tiene diálisis peritoneal, que no tiene acceso al nefrólogo y en donde quizás ustedes sean su única opción. A mí me pasó cuando hice el servicio de medicina interna. Me hubiera gustado saber más en ese momento de diálisis peritoneal, porque todas esas localidades fuera de Monterrey no tienen acceso a hemodiálisis. Todos sus pacientes van a estar en diálisis peritoneal y sí es necesario saber al menos lo básico, porque esta creencia romántica de que todos van a llegar al nefrólogo no existe, no somos suficientes para un país. Entonces creo que como internista, al menos algunos conceptos básicos sí hay que tener. Creo que el internista debe y puede empezar el tratamiento para una peritonitis, debe detectarla, debe arreglarla rápido, debe elegir bien los antibióticos. Hay una pregunta en el chat que decía de la hiperglucemia. Sí, es un problemón importante. El porcentaje de las bolsas de 1,5, 2,5, 4,25% hace referencia a la cantidad de gramos que tiene cada litro de solución. Por ejemplo, las bolsas rojas, que son al 4,25, tienen 42 gramos de glucosa por litro de solución. Entonces, es muchísimo, es muchísima glucosa. Es como poner 2 litros, dos extrocones por litro de solución. Es como ponerle 4 extrocones en el abdomen a un paciente de golpe.
Sí les pueden dar muchas complicaciones de hiperglucemia, hay que adelantarse. Sí se puede poner insulina dentro de la bolsa, o sea, se inyecta, acuérdense que hay un conector especial para poner medicamentos, ahí pueden poner la insulina y sí se puede poner intraperitoneal. Siempre y cuando tu enfermera o la persona que lo va a hacer sea hábil, haga las cosas correctamente, con mucha limpieza, y el paciente sea hábil. Si tu paciente no tiene experiencia, si tu enfermera no tiene experiencia en hacerlo, mala idea, porque entre más se manipule la bolsa, la posibilidad de que ese paciente haga peritonitis aumenta. Pero sí se puede, estrictamente sí se puede. Doctora, otra duda, disculpe. En el caso, por ejemplo, que comentaba Victoria acerca de las refractariedad, ella comentaba en el manejo de la peritonitis. Pero, por ejemplo, yo recuerdo alguna vez en una de los pases de visita que comentaba que la diálisis peritoneal incluso tiene una vida útil. No sé, la verdad no he leído acerca de qué tanto tiempo. Aquí la pregunta es, por ejemplo, más o menos cuánto tiempo puede durar un paciente con diálisis peritoneal antes de cambiar a hemodiálisis y cómo podemos más o menos tener una idea de que ese paciente ya, por ejemplo, no necesita un cambio de catéter o no necesita, no sé, alguna optimización, sino que realmente ya la vida o la fibrosis del peritoneo tal vez ya no hace eficiente ese hemodiálisis. Sí, sí hay maneras de hacerlo. Miren, ¿cuánto les va a durar el peritoneo? Eso depende de cada paciente. Depende del número de infecciones que haya tenido, depende del tipo de peritoneo que tenga, depende del tipo de bolsas que utilizó. Por ejemplo, las bolsas rojas son muy agresivas, se van a acabar el peritoneo antes. Entonces esas las utilizamos siempre solo como emergencias. Depende también de la calidad de la diálisis que haya tenido y depende pues de la nutrición, el descontrol del fósforo, la anemia, etc. La paciente que yo tengo con mayor tiempo en diálisis peritoneal de mi consulta privada tiene 10 años en diálisis peritoneal y ha tenido en 10 años de diálisis peritoneal 2 accesos peritoneales. Tiene todos sus accesos vasculares nuevos, limpios, jamás ha necesitado, pero es una paciente sumamente responsable, perfecta. No ha tenido una peritonitis en 10 años, por ejemplo, lo cual se me hace a mí increíble. Y su peritoneo está perfecto. ¿Cómo nos damos cuenta que un peritoneo jala o ya no jala? Es el típico paciente que empieza a hincharse, que ya lo tienes con dosis muy altas de diálisis peritoneal, que ya no sale líquido, que ya no ultrafiltra, que a pesar de tener dosis altas de diálisis, no logras bajarle la urea, probablemente ese filtro ya se terminó. Hay pruebas para hacerlo, ya hay pruebas para tratar de medir la masa de células peritoneales que le queda a un paciente, todavía algunas muy experimentales, pero básicamente cuando tu paciente está cayendo en infradiálisis, a pesar de tus dosis tan altas, quizás ese peritoneo se ha terminado. Hay pacientes que se terminan el peritoneo en un año. Entonces, sí puede ser muy rápido. Hay una pregunta ahí de la doctora Tere que dice, ¿qué hay acerca de la diálisis nocturna? Está fantástica, doctora. La verdad es que, por ejemplo, si yo, espero nunca pase, pero si yo tuviera que iniciar diálisis en algún momento de mi vida, sin lugar a dudas, pelearía con todas mis fuerzas por tener diálisis peritoneal y tener una cicladora. Es la diálisis nocturna. Esta diálisis sí se puede conseguir de manera privada, directamente con el proveedor. Cuesta como unos 20,000 pesos al mes. Incluye la cicladora, las bolsas que son de 6 litros y todos los insumos. Los pacientes se conectan en la noche. Cada paciente tiene su número de horas, por ejemplo, alrededor de, no sé, 10 horas. Son pacientes que se van a conectar en la nochecita para dormir, que van a recibir su diálisis durante toda la noche. En la mañana se desconectan y se van al trabajo. Normal, hacen su vida normal. Pueden ir a la universidad, pueden ir a la escuela. O sea, es la forma perfecta, en mi opinión, para la gente joven productiva. Los pacientes pueden dormir, la cicladora es sumamente silenciosa y los pacientes se adaptan completamente. La cicladora la programamos los nefrólogos a distancia, ya hay sistemas computacionales donde nosotros desde nuestro escritorio en el consultorio ajustamos la prescripción de la cicladora a nuestros pacientes y desde el consultorio nos